Bueno, yo no sé cómo andes tú allá en casa, cuál sea tu percepción. Acá en casa las opiniones están divididas totalmente. Después de que el primer sermón nos presentó a un David precioso, galán, lleno de virtudes, que Jehová estaba sobre de él, el sermón del domingo pasado vino a descorazonar a muchos, a desilusionarlos. Se sintieron decepcionados. ¿Cómo es posible que el varón conforme al corazón de Dios se haya atrevido a hacer tantas cosas tan horribles? Como les dije, esa historia de David hay que agradecer a Dios que esté registrada en la Biblia tal cual, sin escondernos nada, para demostrarnos, para recordarnos, para percibirnos de que el que cree andar muy firme, tenga cuidado de no caerse. ¿Por qué? Porque hay que vivir bajo la gracia, hay que vivir en la gracia, hay que vivir por la gracia para evitar resbalarnos de la manera tan triste como vimos que lo hizo el rey David. Pareciera que la historia del domingo anterior era una muy buena razón, un buen argumento como para dar por terminado el periodo de este rey, cortarlo de raíz. Ya vimos que David fue un asesino, un mentiroso, un calculador, un adúltero, un lujurioso. Y bueno, ya no le sigo porque otra vez se nos vuelve a caer. Dice mi hija, se cayó del pedestal en donde estaba David. Tanto que lo quería y tanto que me gustaba. Bueno, hoy vamos a volver a sentir ese gozo de ver a un David restaurado, porque David comprendió lo que es la bendición del verdadero arrepentimiento. Cuando tú bloqueas, cuando tú permites que tu nuevo comienzo se vea cortado por causa del pecado, la única manera de comenzar de nuevo, de recomenzar, es arrepintiéndote de verdad, teniendo lo que la Biblia llama un arrepentimiento genuino. Y eso es precisamente lo que hoy quiero compartirte, la bendición del arrepentimiento para poder comenzar de nuevo. Si David no hubiera experimentado un arrepentimiento verdadero, créeme que su historia habría terminado muy mal, hubiera terminado quizás allí mismo, porque tú recordarás que las palabras finales del capítulo 11 de segundo de Samuel es: y vio Dios todo lo que David hizo, y estaba Dios muy molesto con David. Así que vamos a ver aquí en el siguiente escenario, en este mensaje, cómo es que Dios decide intervenir y cuál es la reacción de David que le permite otra vez ponerse en las vías, en el camino de lo que es el comenzar de nuevo. Vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Como dije, el verso 27 del 11 termina diciendo: y lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. En el sermón pasado yo dije: ¿y dónde estaba Dios en todo esto? ¿Cómo es que Dios permitió que Urías muriera? ¿Cómo es que Dios permitió que David llegara tan lejos? ¿Qué estaba haciendo Dios? Dice que esto fue desagradable a sus ojos. Por lo tanto, ¿qué estaba haciendo Dios? Estaba viendo todo, estaba observando todo, estaba tomando nota de lo que el corazón de su hijo amado estaba realizando en esos momentos. Pero mira, hablemos un poquito acerca del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Y me puse a pensar, porque muchas veces nosotros pensamos que arrepentirnos es llorar mucho, hacer todo un drama, lamentarte de todo eso que hiciste, y lloras y te salen no lágrimas, te salen litros, ríos
de lágrimas. Pero arrepentimiento no es solamente llorar, aunque puede incluirlo. Fíjate bien, espero que estés anotando, porque hoy voy a decir muchas frases y muchas oraciones, sentencias que son importantes. El arrepentimiento no es solo llorar, aunque puede incluir el llanto. Arrepentimiento no es solo prometer, no es nada más que prometer, aunque debes de hacerlo. Hay personas que están lloriqueando y dicen, ay, cómo lo siento, te prometo que ya no lo vuelvo a hacer. Y dicen promesas y promesas y promesas. Y aunque el arrepentimiento no es nada más promesas, debemos de incluirlas, debemos de hacer promesas de no volver a caer en el mismo error. El arrepentimiento no solo es un simple remordimiento, aunque el arrepentimiento te lleve a experimentar culpa. Recordarás que en otros sermones hablamos de Judas. Judas lo que experimentó fue remordimiento. Se sintió culpable. Pero tú recordarás que Judas no terminó buscando el arrepentimiento genuino, sino que simplemente él tomó la decisión en sus manos y decidió colgarse, ahorcarse, quitarse la vida, porque el remordimiento lo consumía de culpa, pero no fue capaz de ir a los pies de Jesús a pedir perdón. Así que si tú has creído todo este tiempo que arrepentirse es llorar, que arrepentirse es prometer, que arrepentirse es sentir culpa, estás equivocado. Tu concepto de arrepentimiento se queda muy chiquito, muy corto. Arrepentimiento tampoco es ir a un edificio donde se reúnan personas religiosas a golpearse el pecho y decir, por mi culpa, solo por mi culpa, arrodillarte y llorar y creer que solo por hacer eso ya estás arrepentido de verdad. Nosotros vamos a ver que David nos muestra como un verdadero hijo de Dios, que ha cometido un error grandísimo, un error fatal, una maldad tan perversa, puede volver al camino de Dios cuando se arrepiente de verdad. Esta es la gran lección que vamos a ver en este día. Porque sin duda, hermano, quizás en un futuro cercano o lejano tú cometas algún error como lo hizo David. Quizás más tarde que temprano te veas involucrado en un pecado tan horrible como el de David. ¿Qué vas a hacer? ¿Solo vas a lloriquear? ¿Solo vas a prometer? ¿Solo vas a sentir culpa? No, necesitamos llegar a la esencia del arrepentimiento genuino para que entonces nuestra vida vuelva a encauzarse por los propósitos y los caminos y la santidad del Dios al que decimos adorar y servir. ¿Qué es entonces el arrepentimiento? Anota, por favor. Arrepentimiento es la revelación de nuestra maldad, del hecho de haber fallado al Señor y de aceptar nuestro error sin justificantes, sin pretextos y sin señalamientos. Ahí te va otra vez. Arrepentimiento es la revelación de nuestra maldad, el hecho de haberle fallado al Señor y de aceptar ese error sin justificantes, sin pretextos y sin señalar a terceras personas. La palabra griega para este concepto se llama metanoia. Metanoia significa revelación. Hasta que no nos sea revelado el grado tan bajo en el que caímos,
la manera tan desagradable en que le fallamos al Señor y le menospreciamos, hasta que eso no se ha mostrado con toda su claridad a nuestro corazón, no vamos a poder tener un arrepentimiento genuino. Una vez que esa revelación ha llegado a nuestra vida, entonces tenemos que aceptar que hemos fallado al Señor sin poner justificaciones. Señor, pues es que ella era la que se estaba bañando. Sin pretextos. Es que Joab no me recordó que tenía que ir a la guerra, que era el tiempo en el que yo debía encabezar el ejército. Sin señalamientos. Si tan solo Betsabé se hubiera negado. Realmente ella también comparte la culpa, ¿no? Es verdad que somos expertos en buscarle atajos, buscarle vueltas, hacer rodeos para evitar decir: sí he pecado delante del Señor. Solamente cuando llega esta revelación es que podemos empezar a proceder a hacer un cambio. Es solamente cuando podemos dar el famoso giro de 180 grados para regresar a esa comunión con Dios y hacer los ajustes de conducta para evitar caer en el mismo error. Una cosa es metanoia y otra cosa es metamorfosis. La metanoia es la revelación y la metamorfosis es el cambio, la transformación. Para que David pudiera experimentar una transformación en su interior, necesitó primero la metanoia. Y eso es lo que Dios decidió hacer. Porque fíjate una cosa, no sé si ya reparaste en este dato. El capítulo 11 termina diciendo que le hicieron duelo, le guardaron luto a Urías. Normalmente ese luto duraba una semana. Y dice el verso 27, pasado el luto, o sea, pasada esa semana, envió David por Betsabé y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer, y de aquella relación de adulterio que habían tenido, dice que le dio a luz un hijo. No nada más dice en el 11 que quedó embarazada, sino que le dio a luz un hijo. Para que un hijo nazca, un hijo normal, tienen que transcurrir por lo menos, ¿cuántos? 9 meses. Se entiende que pasaron 9 meses y quizás un poquito más de semanas, así que estamos hablando que entre 10 y 12 meses David no dio muestras de arrepentimiento. Fíjate, la metanoia no había llegado a la vida del rey. Él andaba como si nada. Ya se había traído a Betsabé, ya a Urías lo habían enterrado con honores, ya le había dado órdenes a Joab de que mantuviera todo la carne al asador para conquistar aquella ciudad que se resistía. Así que David ya había archivado el asunto, se había deshecho de todo, pero no había mostrado el más mínimo arrepentimiento. Eso no quiere decir que por su cabeza no pasaban por ahí las imágenes, los sentimientos, los hechos que él mismo había propiciado. Pero eso no lo estaba llevando al arrepentimiento. Entonces es aquí donde Dios decide intervenir. Empieza el capítulo 12 diciendo: y Jehová envió a Natán a David. ¿Quién era Natán? Natán era el profeta amigo de David, que servía como su intercesor, que servía como su consejero
que servía también como la persona que lo guiaba a hacer la voluntad de Dios. Natán era un hombre de confianza. No solo tenía una función en el reino, sino que era amigo personal de David. Fíjate hasta dónde tuvo que llegar Dios. En este pasaje vamos a ver cómo Dios ayuda a su hijo a volver en sí para que se vuelva a sus caminos. Así que la primera parte vamos a hablar acerca de Dios. ¿Por qué? Porque David todavía no llegaba al arrepentimiento. Mínimo habían pasado entre 10 meses y un año. Y David ya estaba jugando con su chiquito, con su bebé, con su recién nacido. Ya tenía a Betsabé ahí a su lado con sus otras mujeres. Quiero que aprendamos algo acerca de Dios. Dios muestra misericordia y gracia. Recuerda que Dios estaba enojado, que lo que había hecho David le había desagradado. Él estaba disgustado, pero Dios decide revelarnos su carácter. Y la Biblia dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y Dios decide mostrar lo que Él en esencia es: un Dios lleno de gracia y un Dios lleno de misericordia. Le da a David lo que no merece y no le da a David lo que sí se merece. ¿Cómo vemos la gracia de Dios manifestada? Número 1, le envía a Natán. Si hay alguien que podía hablar de parte de Dios, era este hombre. Y si había alguien que podía acercarse al rey para confrontarlo, también era este hombre. Yo no sé si ustedes han visto esa película de Alicia en el País de las Maravillas, donde sale la reina de corazones. Esa reina es tan disgustada, tan enojona, que a todo mundo le dice lo mismo: córtenle la cabeza. Córtenle la cabeza. Esa es la frase favorita de la reina de corazones en esa película. Los reyes tenían la facultad, la autoridad, para que si algo les molestaba, podían ordenar que la cabeza de esa persona, de ese mensajero, de ese profeta, el que fuera, le cortaran la cabeza. Quiero que entiendas que lo que Dios le está pidiendo a Natán era algo serio, algo de vida o muerte. Pero Natán era fiel a Dios y aceptó la encomienda de llevarle un mensaje a David. Además de que amaba a su amigo y quería verlo regresar a los caminos de Dios. Se presenta Natán ante David y le cuenta una historia. La historia tiene un propósito. Ahorita lo vamos a ver. Le dice David: había un hombre rico en una ciudad y otro hombre pobre. El rico tenía mucho ganado, muchas ovejas, muchas vacas. El pobre solamente tenía una corderita. Él mismo la había comprado, la había criado y había crecido esa corderita con él y con sus hijos juntamente. Es más, la corderita ya era una mascota, era miembro de la familia. Comían de su bocado y bebía del mismo vaso de su dueño. Dormía con él. Es más, aquel hombre pobre consideraba esa corderita como su propia hija. Un hombre venía de camino a visitar al hombre rico y para hospedarlo, le ofreció una comida. Pero el hombre rico no quiso tomar ni de sus ovejas ni de sus vacas para guisarle esa comida a aquel hombre que lo había ido a visitar. ¿Sabes qué decidió el hombre rico? Le cuenta Natán a David. Decidió ir a la casa de aquel hombre pobre y tomar aquella corderita y matarla y prepararla, guisarla y ofrecérsela al hombre que había ido a visitarlo a él. La historia, como dije, tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Buscar que David reaccionara y una vez que hubiera reaccionado, poderle revelar
lo que él había hecho. Cuando David oyó la historia, dice el verso 5, se encendió su furor, y no poquito, dice que se enojó en gran manera, muchísimo, contra aquel hombre rico que había hecho tal cosa tan desagradable. Y David le dijo a Natán: vive Jehová, que el hombre que hizo de esa manera es digno de muerte, y además por ladrón debe pagar la cordera con 4 tantos, es decir, debe reponerla con otros 4 corderitos, porque el que hizo tal cosa no mostró compasión ni misericordia. Qué interesante, ¿no? El tipo está cegado por el pecado que hizo, pero no se ha olvidado de los mandamientos, ni de los principios de Dios, ni de su palabra. David cita la ley de Dios de manera textual perfectamente. Da un veredicto totalmente bíblico de acuerdo a la ley, porque la ley decía que los ladrones debían restituir lo robado al cuádruple, y que los asesinos debían de ser castigados con la muerte. El hecho de tropezar, caer, estar en pecado no anula el conocimiento bíblico que has adquirido antes, pero date cuenta cómo el conocimiento bíblico no basta para producir arrepentimiento. David no había olvidado la palabra de Dios, ni las leyes de Dios, ni sus mandamientos. Pero cuando tú cortas esa relación, esa comunión íntima con el dador de los mandamientos, entonces los mandamientos solo se quedan como una información y un conocimiento que no produce un cambio en el corazón. El que produce ese cambio es el mantenerte unido al dador de los mandamientos. Y sabes una cosa, había pasado más de un año en el cual David había perdido esa comunión íntima con Jesús. Estoy seguro que si aquel siervo de Saúl hubiera visto a David en ese año, no habría dicho lo mismo que dijo de él cuando pidieron a un joven que fuera a tocarle a Saúl el arpa. Ese siervo, ese criado dijo: y ese muchacho, hijo de Isaí, se ve que Jehová está con él. Yo creo que aquel siervo no habría dicho la misma sentencia en esta ocasión, porque David estaba muy lejos de Dios. Por eso muchas veces cuando presentamos el texto insignia les decimos a ustedes: no basta con memorizarlo. Es bueno memorizarlo, que lo tengas en la mente, que lo tengas en el corazón, pero más importante es practicarlo, porque eso manifiesta que estás en la comunión correcta con el dador del texto. Valientemente, versículo 7, después de que David da la sentencia condenatoria para aquel hombre rico que había abusado del pobre, robándole su oveja y matándola para dársela a otro que lo había visitado, Natán le dice a David, sin pelos en la lengua, sin rodeos, ya sin ilustraciones. Natán, Dios le dio la sabiduría para poder contar esta historia de tal manera que David se pusiera él solito la soga al cuello. Lo único que Natán tuvo que hacer es decirle a David: ¿sabes una cosa? Tú eres ese hombre. ¡Wow! Yo no sé si Natán llevaba pañales puestos por si por ahí se le ocurría al rey decir: córtenle la cabeza. Pero qué valiente. Es cierto, era su amigo, es cierto, tenía la confianza, pero él era el rey.
Y el rey podía enojarse y decirle: ¿quién te crees tú para venir a decirme a mí quién soy? Córtenle la cabeza. Dios le envía a Natán y esa es la primera manera en la que muestra su misericordia. Número 2, Dios le muestra su carácter misericordioso y lleno de gracia a David al perdonar su pecado. Verso 13 dice: y Natán le dijo a David: también el Señor ha perdonado tu pecado. Número 3, Dios le muestra a David su misericordia y su gracia al liberarlo de la sentencia de muerte. Recuerda, la ley establecía que el adúltero y el asesino debía pagar con su vida su acto vil. Pero Dios le dice a David, ahí mismo en el 13, a través de Natán: no morirás. No morirás. Recuerda que Dios está por encima de la ley. Su gracia sobrepasa a la ley. Y el Señor, a quien Él decide mostrar misericordia, lo va a hacer. Así que David es librado de una muerte segura solo por la gracia de Dios. Así que ahí vemos al Señor mostrando su carácter misericordioso y clemente, lleno de gracia, enviándole a Natán, perdonando el pecado y liberándolo de la sentencia de muerte. Pero ¿te acuerdas que dije que Dios estaba observando? Hoy anoté bastante, así que no quiero dejar pasar todo lo que anoté porque es importante. Observa, Dios le muestra a David su carácter misericordioso y lleno de gracia, pero ahora viene a mostrarle también su carácter justo. Dios no podía dejar solamente el asunto con David hasta esta parte. La revelación, la metanoia que Dios quiere hacer con David es mostrarle el lado tierno de su amor, pero también mostrarle el lado firme de su amor, el lado justo y disciplinario de parte de Dios. ¿Cómo hace Dios esto? Allí en la conversación con Natán, número 1, Dios le dice a David tal cual fue su pecado, no se lo minimiza. Fíjate bien, le dijo a David por medio de Natán: tú eres un ladrón porque robaste la ovejita como lo hizo aquel hombre rico. Le robaste a Urías su ovejita. Tú tenías muchas mujeres y podías escoger cualquier otra, pero decidiste robar, fuiste un ladrón, porque el cuerpo de ella no te pertenecía a ti, le pertenecía a otro. Robaste, eres un ladrón. 2, dormiste con ella, eres un adúltero. 3, permitiste que por medio de la espada de los amonitas fuera muerto un varón justo. Tú lo asesinaste. Y lo asesinaste por medio de aquellos que son mis enemigos. La metanoia, hermanos, implica no solo entender el carácter tierno de Dios, su amor tierno, lleno de misericordia y bondad, sino también Dios tiene que revelarnos las consecuencias de nuestro pecado y el nivel tan bajo al cual caímos, para darnos cuenta de qué tan lejos estamos de su justicia y de su perfección. Dios no le anduvo con rodeos a David. Le puso la etiqueta del pecado claro y contundente.
Después de decirle lo que había hecho, entonces viene el listado de consecuencias. Ahí te va. Porque fuiste ladrón, tendrás que pagar 1,4. David le quitó a Urías la vida. ¿Sabes qué hizo Dios? Dios le cobró a David al 4. Más adelante, el niño que tuvo con Betsabé moriría. Más adelante, Amnón, su hijo, que violó a Tamar, su hija, fue muerto por Absalón. Absalón fue muerto en la guerra por Joab. Y Adonías murió también, el cuarto hijo de David, cuando quiso usurpar el trono de Salomón. 4-1 es lo justo, es la ley. Dios le está cobrando a David lo que por ley merece. Al 4-1. Pero esas no fueron todas las consecuencias. 2. Lo que tú hiciste, lo hiciste en secreto, escondidito, que nadie lo viera. En el futuro yo voy a permitir que eso que tú hiciste en lo oculto sea expuesto a todo público. Te voy a avergonzar públicamente. Más adelante, si tú lees la historia, el hijo de David, Absalón, se durmió con todas sus concubinas a plena luz pública, en una azotea, tuvo relaciones con todas las concubinas de su padre. 3. Por cuanto tú permitiste que un varón justo como Urías fuera violentado por mis enemigos, ahora la espada nunca se apartará de tu casa. Todos los días de tu vida, lo que te quede de vida, de aquí en adelante, siempre estarás angustiado, perseguido, preocupado, ansioso por la espada. Y sabes una cosa, la espada, la guerra, la violencia brotarán de tu propia familia. Tus hijos, tus primos, tus sobrinos, todos ellos se matarán entre sí y crearán angustia a tu vida por el resto de tus días. Rápidamente, que eso no lo anoté, búscame a qué edad murió David, porque recordarás que yo te dije la semana pasada que cuando David tuvo relaciones con Betsabé, más o menos andaría en los 43 años. Cuando Dios presenta esta sentencia a David, David andaría entre los 44 y 45 años. ¿Cuántos años vivió David? Bueno, mientras me buscan el dato, viene la última consecuencia. Por cuanto hiciste que los enemigos míos blasfemaran mi nombre y se burlaran de mí por causa tuya, el hijo que tuviste con Betsabé morirá. Allí está la cuarta consecuencia de los pecados de David. Hermanos, cuando nos confrontamos con Dios y su palabra, y Él nos muestra su misericordia, pero también su justicia, es allí donde no queda más que reconocer que nos hemos equivocado. Pero hay gente tan orgullosa que aún a pesar de esta revelación, de esta metanoia, decide no hacerle caso a Dios, no volverse a Dios de corazón. Prefiere, como dije al inicio, lloriquear, prometer, tener remordimientos, pero no manifestar un arrepentimiento genuino. Hasta aquí la actuación de Dios.
Ahora quiero concentrarme en la actuación de David. Es aquí donde el hombre conforme al corazón de Dios es rescatado. Es aquí donde renace. ¿Por qué? Porque David acepta la revelación. Fíjate bien las actitudes de David, que muestran un arrepentimiento genuino. Aceptó la revelación, aceptó el mensaje, no mandó a matar a Natán. Número 2, aceptó su culpa. Número 3, aceptó las consecuencias, no se puso a reclamarle a Dios. No le dijo a Dios: eres malo, eres injusto, me estás castigando de más. David se quedó callado. Y lo único que él dijo es lo que tenía que decir. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Eso es todo lo que un verdadero hijo de Dios arrepentido debe decir. Señor, pequé contra ti. Recordarás en la parábola del hijo pródigo que el mensaje que el hijo pródigo está repasando en su mente para decirle a su padre tan pronto lo vea es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es todo lo que tenemos que decir, hermanos. No hay que buscar repartir mi error en otras personas. No hay que colgarle mi pecado a otros. No hay que poner pretextos, ni justificantes, ni señalamientos. David aceptó la revelación, aceptó la culpa y aceptó las consecuencias. Y quiero terminar sacando algunas perlas de los 2 salmos más hermosos que tenemos de esta colección de 150 salmos. De esta experiencia de David con Betsabé, de su caída, de su pecado, de su arrepentimiento, quedaron plasmados el Salmo 32 y el Salmo 51. En el Salmo 32, mira lo que David dice: muy feliz es aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Bueno, aquí mi esposa, cualquier reclamo, vamos a ir con ella. Ella dice que David vivió 70 años, que esos fueron todos los años que el rey David vivió. Así que de los 43 a los 70 son 27 años perseguido por la espada y la angustia en su propio hogar. Y antes de ser rey, después del tiempo de Goliat, a los 30 que fue rey, fueron 15 años de angustia perseguido por Saúl. Así que David fue un experto en vivir perseguido, al principio por sus enemigos y en la segunda parte por causa de su pecado. Bueno, regresamos, Salmo 32. ¿Cuáles son las perlas? Que eres muy feliz cuando tu pecado es perdonado. Otra gran verdad que encontramos en este Salmo 32 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras tú no confieses, mientras tú no declares, mientras tú no digas: reconozco que le fallé al Señor, mientras mantengas silencio en cuanto a tu pecado, no podrás disfrutar de las bendiciones que tiene el arrepentimiento genuino. Estoy seguro que ese año que David cayó fue un año donde, como él expresa, su verdor se volvió en sequedades de verano. Fue un año estéril, fue un año difícil, un año árido.
¿Por qué? Porque estaba amachado, enceguecido en su pecado. ¿Qué otra gran verdad encontramos en el Salmo 32? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David no se guardó nada. Tan pronto como llegó la revelación a su vida, la metanoia, David empezó a enlistar todos sus pecados delante del Señor. Y con valentía confesó estar de acuerdo en que Dios tenía la razón. Eso es la confesión. Confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice. Y si Dios dijo que yo era un asesino, un adúltero y un ladrón, Dios, tú tienes razón. No encubrí ya mi iniquidad. Te confesé todo lo que hice. Otra gran verdad del capítulo 32 de los Salmos está en el verso 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia, y con cánticos de liberación me rodearás. David nos deja en el Salmo 32 y en el Salmo 51 perlas preciosas, verdades profundas de lo que el verdadero arrepentimiento implica, de lo que el verdadero arrepentimiento es. Vamos al Salmo 51. También déjame extraer algunas perlas de aquí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Señor, si vengo a buscar tu perdón, no es por los méritos míos, sino por los méritos tuyos. Conforme a la multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia, actúa sobre mí. El versículo 2 es muy útil. Dice allí, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Cuando tú lees la palabra lávame más y más, normalmente estamos pensando cuando lavamos ropa y metemos la ropa en la lavadora, y ahí bien bonito, no parece que está nadando en la lavadora, dando vueltas, y muy bonito. El lenguaje que usa David aquí es el de una mujer lavando ropa en un río a la manera antigua, donde no solo tallas la ropa contra la roca, sino que tomas la ropa y para sacarle toda la mugre, la azotas contra la piedra, contra la roca, la golpeas la ropa duro como latigazos, hasta que pueda quedar limpia, blanca, reluciente. Digamos que para poder obtener la limpieza total, aquella ropa debe de ser sometida a un proceso doloroso. David le está diciendo al Señor, azótame más y más. Arranca, extirpa la maldad de mi corazón. ¿Te das cuenta cómo la metanoia hace su parte? Si Dios no le hubiera dicho a David por medio de Natán todas sus verdades, el arrepentimiento de David habría sido un arrepentimiento tibio, superficial. Pero David se dio cuenta qué tan bajo cayó, qué tan desagradable fue a los ojos de Dios, que él reconoció que había maldad en su corazón y que esa maldad debía de ser extirpada a golpes, debía recibir azotes como una ropa que es golpeada contra la roca. Ahora, no olvides algo. Aquí hay una ilustración de Jesucristo. ¿Quién es la roca? ¿Quién es la piedra angular? Ese es Jesucristo, el único que es capaz de limpiarnos de nuestros pecados.
Dice el verso 3, reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí, contra ti he pecado y he hecho lo malo. Una vez más en el 7 dice, lávame, purifícame con hisopo y seré limpio. Y una gran verdad que debemos reconocer cuando le hemos fallado a Dios es lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Todo esto que les estoy compartiendo de estos dos salmos son verdades acerca del arrepentimiento genuino. Esta es una oración que debemos pedirle a Dios, que realice esta obra de limpiar por completo nuestro corazón y volvernos el gozo de la salvación. Dicen que lo más difícil cuando le has fallado a Dios no es el perdón de Dios, sino el poder perdonarnos a nosotros mismos. A veces la culpa nos exprime, nos seca. Somos muy duros jueces de nosotros mismos. Mientras que algunos van al otro extremo de decir, no pasa nada, todo está bien, ya Dios me perdonó. Y se perdonan muy fácilmente, otros toman el otro extremo. Y se juzgan tan severamente que quedan atrapados en la amargura. Por eso David dice, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Recuerda, ningún extremo es bueno, hay que estar en el medio. Dos más antes de terminar. Señor, si tú haces esta obra en mí, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores para que se conviertan a ti. La restauración implica que una vez que el Señor te ha levantado de tu caída, entonces tú sirvas como instrumento para levantar a otros, para que no te quedes callado, para que de la misma gracia que recibiste puedas dársela a otras personas. Tendrás que convertirte en un proclamador de la misericordia, de la gracia y de la justicia de Dios. Y por último, quizás una de las verdades más impresionantes de la Biblia es la del verso 17. Dice David previamente, Señor, si quisieras un sacrificio yo te lo daría. Tengo un montón de vacas, de cabritos, de todas las ofrendas que tú me pidas, yo te las puedo dar, la de harina, la mecida, la quemada, la presentada, la levantada, la que tú quieras. El mejor carnero, el mejor cordero, el mejor macho cabrío, yo lo tengo, pero tú no quieres eso. El sacrificio que tú esperas es el de un espíritu quebrantado. Y también, Señor, tú me has enseñado que cuando yo vengo a ti con un corazón humillado y contrito, entonces tú no me rechazas. Aquí, hermanos, hay una verdad muy importante acerca del perdón y el arrepentimiento. Tú pudiste llegar al grado de ser un ladrón, un adúltero o un asesino. Pero si en verdad en ti hay un arrepentimiento, vendrás delante de Dios humillado y le dirás, Señor, no merezco nada. Solo estoy aquí para presentarme delante de ti y reconocer que te fallé. En tus manos estoy. El juicio, el castigo, la disciplina que tú determines, la acepto.
Eso es llegar ante el Señor con humildad. Eso es llegar quebrantado. Eso es manifestar un espíritu contrito, entristecido, dolido por causa del pecado. Pero la gran bendición es que allí dice que el Señor no rechaza al que se presenta delante de él así. Para ilustrar esto y darle cierre, como padres nosotros hemos tenido que enfrentar en ocasiones la desobediencia de nuestras hijas. Porque ahí donde las ven, aunque sean ovejitas del pastor, tienen lo suyo. Tienen lo suyo. Y cuando uno las confronta y les dice, mira, lo que hicieron estuvo mal, necesitan, si por ejemplo se pelearon entre ellas, necesitan pedirse perdón. Hay ocasiones en las cuales alguna de ellas dice que ya entendió y se voltea con su hermano y le dice, perdóname. Entonces allí es cuando uno como padre tiene que hacer ver a su hijo que eso no es venir con un corazón contrito, quebrantado y humillado delante de Dios. Cuando tú vienes con Dios y le dices, Dios, sí está bien, sí, ya sé que fallé, pero pues tú eres buena onda, ¿no? Tú eres perdonador, tú eres clemente, eres misericordioso. ¿Qué esperas? Dame eso, porque eso es lo que necesito. Tú no estás mostrando para nada un espíritu quebrantado. Eso no es arrepentimiento genuino. Entonces la labor de un padre, como Dios lo es guiar a sus hijos a presentarse de la manera correcta para ofrecer el perdón. No podía, hermanos, aquí mi familia me dijeron, ya no prediques de David, por favor. Ya ocupaste mucho con este personaje, pero no podía dejar esta historia sin contarla completa, porque es muy importante para nosotros ver que podemos caer y que si hemos caído, entonces podemos regresar también. Aquí está la manera en la cual el varón, conforme al corazón de Dios, volvió a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entendió que esta era su última oportunidad y que la única manera en que podría soportar las consecuencias de su pecado era volviéndose de corazón a Dios. Y por eso David, fíjate bien, y por eso David es recordado como uno de los grandes héroes. Por eso David está en el salón de la fama de la fe. Por eso David es considerado el rey más grande de Israel entre los seres humanos. Y por eso David sigue siendo ejemplo hasta el día de hoy a todas las siguientes generaciones. Lo es ejemplo para ti y para mí de un hombre que con valentía aceptó la revelación, aceptó su culpa y aceptó las consecuencias sin presentar un solo argumento en contra de Dios. Así es como se manifiesta el arrepentimiento genuino, el arrepentimiento verdadero. Padre, te doy gracias por esta historia que complementa a las anteriores. Te doy gracias que la Biblia es un libro cruel en ese sentido, porque nos presenta a los personajes tal cual son, no esconde nada de ellos. Nos dice lo bueno y lo malo, sus virtudes y sus defectos, y así como nos presentó el retrato de un David perverso, nos enseña al David volviéndose a ti con todo el corazón. Gracias que de esta experiencia nos queda el capítulo 32 y 51 de los Salmos. Gracias porque por esta experiencia nos queda la manera en que debemos actuar cuando te fallamos. Pero Padre, si es posible,
no nos dejes pasar por esta experiencia. No queremos comprobar si lo que David escribió es verdad o no en carne propia. No queremos caer, Señor, tan bajo. Líbranos del mal. Líbranos de la tentación. Líbranos de fallarte. Pero que la enseñanza de hoy quede como un recordatorio por si acaso llegamos a tropezar. Que esto nos recuerde que aún hay esperanza para el caído. Y Dios, si alguien que está siguiendo esta transmisión cayó, se apartó, se separó de ti, recuérdale hoy que al corazón contrito, humillado, al de espíritu quebrantado, tú no lo desprecias, Dios. Que tú le puedes devolver la dicha y el gozo de su salvación, que es muy feliz aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Gracias, Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.